Nuevamente, tengan todos ustedes muy buenos días, todos y todas, aunque veo que están ganando las mujeres, ya que hay más, por lo que logro ver ahí, más mujeres, bueno, en su mayoría son mujeres, por el momento las que han asistido puntual a la tutoría número 3. Saludos Elena, Esperanza, Faustina, Karina, Lucía, Silvia, así que espero que estén todas muy bien y pues que no me defrauden en esa tutoría, ya que vamos a tratar de desarrollar los temas referentes a la unidad número 2. Y quiero, bueno, como si ustedes se fijan, la unidad 2 se titula Principales corrientes de pensamiento curricular en la enseñanza de la matemática y sus implicaciones pedagógicas. Entonces, igual que la vez pasada, voy a proyectar la presentación así de esta manera y no en la pantalla completa, porque a veces se da el caso de que Teams lo saca uno en la tutoría, entonces no quiero estar hablando yo solo, ¿verdad? Entonces por lo menos acá estoy chequeando el chat y Teams para poder verificar si ustedes están o estamos conectados. Si yo proyecto la presentación de esta manera, ustedes la pueden ver. La ven, o sea, leen el contenido sin ninguna dificultad. A ver, no se queden calladas. Calladas, Sí, voy a decir porque... yo estoy conectada en el celular, pero abriendo la pantalla y sí lo puedo leer sin problema. Ah, sí se puede. Sí se visualiza. Sí se visualiza entonces. Vaya, se lee entonces. Bueno, quiero iniciar esta sesión con un pequeño pensamiento, el cual dice: cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. A ver, ¿quién me dice qué se le viene a la mente con este pensamiento? Vaya, Sí, quiere decir que si yo creo en lo que yo estoy haciendo, yo puedo lograr cualquier cosa que me proponga, cualquier meta en mi vida. Creer en mí, que yo sí puedo hacer las cosas, y no estar con aquello de que, que yo no voy a poder, que es muy difícil y que para qué meterse esa idea. Entonces, creer en uno mismo, perdón, es sentir y hacer las cosas, aunque sabe que el camino es difícil y muy duro, pero que al final lo va a lograr. correcto. ¿Cuántos de ustedes cuando iniciaron sus estudios en la modalidad de distancia dijeron qué difícil va a ser o quizás no quiero estudiar porque no sé si lo voy a lograr? Y siempre hay obstáculos que se presentan, ¿verdad? En este caso se ha tratado de disminuir el obstáculo de la distancia, porque con esta modalidad no importa qué tan lejos esté, porque siempre puede acceder a los estudios, ¿verdad? Entonces es una facilidad y yo que siempre se la voy a recordar, ¿verdad? Para que ustedes traten de aprovechar al máximo esta oportunidad que tienen. Entonces deben de creer en ustedes mismas, en este caso mismas, porque todas las que me están escuchando son mujeres, pero lo voy a decir, en este caso todos y todas deben de creer en lo que son, o sea, que ustedes tienen un potencial
más allá, o un potencial que va más allá de cualquier obstáculo que se nos presente en la vida. Así que recuérdenlo siempre que ustedes quieran dejar de hacer algo productivo. Recuerden que ustedes son más grandes, o sea, lo que ustedes crean que son, eso van a ser. Entonces siempre minimicen los obstáculos para que puedan enfrentarlos y superarlos de una mejor manera. Entonces, la agenda del día de ahora, ¿verdad? El saludo y nuevamente les doy la bienvenida a todos a Sapturia número 3. Felicito a las personas que estuvieron desde las 8 de la mañana atentos a que iniciara la tutoría. En este caso quería darles una sorpresa y pues sería justo quizás que nada más la supieran las personas que están en la tutoría, ¿verdad? Y aquellas que por suerte van a ver la, la tutoría ya cuando esté el enlace en la plataforma. Y es que las fechas de entrega de tareas se dieron 8 días más, o sea, y solo aplican tareas que sus fechas de entrega no sobrepase el 14 de marzo. Esto es hasta el 30 de abril, luego las fechas se mantienen, o sea, ¿verdad? Por todo el plan de emergencia y todo lo que ya sabemos que actualmente está pasando en nuestro país. Entonces, la Comisión de Educación a Distancia de la Facultad ha tomado a bien el poder darle 8 días más desde el límite de su tarea. Por ejemplo, si su tarea finalizaba la entrega el día 3 de marzo, perdón, el día 3 de abril, usted va a tener 8 días más para poder subir su tarea. En este caso, la del proyecto curricular de centro, que no recuerdo si su fecha de entrega máxima era el 3 de abril, pues ese día no va a ser la última fecha, sino que van a tener 8 días más para que ustedes puedan hacer un buen informe acerca del proyecto curricular del centro, ¿verdad? Imagínense, van a tener 8 días más para que ustedes hagan con tiempo su informe y puedan sacar buena nota. Así que después del 30 de abril, las fechas sí se mantienen con normalidad. Hasta el momento son las indicaciones que nos ha dado la Comisión de Educación a Distancia a través de la coordinación de la materia, ¿verdad? Ustedes van a tener 8 días más para poder entregar sus actividades, sus tareas. ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? Ya que a veces creo que es lo que más les interesa, ¿verdad? El área de las evaluaciones y las tareas. ¿Alguien tiene alguna duda? No, todo bien ahorita. Bueno, ¿cómo están con esos 8 días más que les han dado para que puedan subir sus tareas? La verdad contenta porque sí tenemos otras tareas y pues ya el tiempo se le acorta a uno y contenta, la verdad sí. Bueno, aunque ahora obligadamente tenemos que estar en la casa, ¿verdad? Entonces creo que hay más tiempo para que ustedes puedan realizar sus tareas de una manera que sean mejor a como ustedes tenían pensado entregarla, ¿verdad? Bien,
Entonces, si no hay más dudas sobre ello, pasamos al siguiente punto. Cuando ya aclaramos las dudas acerca de las tareas en la plataforma, ¿verdad? La fecha de entrega. Y pues vamos a revisar rápidamente. Las indicaciones para la tarea del proyecto curricular del centro. Les voy a pedir de favor que si en un dado caso ustedes ven que yo me quedo sin hablar o que ya no conteste porque quizás me han sacado de la plataforma y no me he dado cuenta. Entonces les voy a pedir de favor que me escriban WhatsApp si eso sucede. Vaya, entonces por ejemplo esta tarea que corresponde al proyecto curricular del centro, que su periodo era del 25 de marzo hasta el 3 de abril, máximo último día, ustedes la van a poder entregar 8 días después, ¿verdad? Entonces aquí les da una pequeña definición de lo que es el proyecto curricular del centro, además del propósito de, de esta tarea, el valor agregado, que en su porcentaje es un 15% de la calificación final del curso, y los periodos de participación, ¿verdad? El primer paso, ustedes tienen que hacer una lectura previa de los documentos que se les han facilitado en la plataforma para que ustedes puedan contestar a las preguntas. Y luego van a subir su informe, ¿verdad? Siempre haciendo uso de las normas APA. Aquí les dice, miren en la instrucción en la 2. Bueno, la 1 también dice que hay que hacer una lectura crítica del material colgado en la plataforma, más algunas lecturas que usted considere necesarias para profundizar en la temática abordada. En su trabajo da referencias consultadas en formato APA. Creo que en en la primera tarea de la unidad 1 acerca del proyecto educativo institucional, acerca del PEI, yo les estoy haciendo algunas observaciones, ustedes han podido revisar acerca, bueno, al momento de citar un texto, al momento de que ustedes citan el aporte de un autor dentro del texto, cómo lo van a hacer. Y además acerca de la hora le voy a pedir que tengan cuidado a la hora de subir sus referencias bibliográficas. Y yo les hacía también algunas observaciones acerca de la justificación del texto. Cuando ustedes suban un trabajo, traten en la mayor manera posible de que no se les olvide justificar el texto. Justificar el texto es los márgenes que hay, ¿verdad? Que queden totalmente parejos en una manera vertical. Se ve más ordenado porque algunos no lo habían justificado y se miraba un poco desordenado. Son cuestiones de forma nada más. Entonces, también les di algunos ejemplos a los que no pudieron acertar a la hora de poner las referencias. Les di algunos ejemplos de cómo pueden hacerlo y les dejé los comentarios. Entonces, luego de haber leído los documentos y hacer una lectura crítica del material, ustedes van a contestar a las preguntas que se les presentan a continuación, que están aquí, que yo se los sombreo para que ustedes sepan cuáles son.
¿Cuál es el papel del educador en la familia y el de la escuela y el de la comunidad? O sea, ¿cuál es el papel del educador dentro de la familia, dentro de la escuela, dentro de la comunidad? Y ahí las preguntas son independientes y si lo deben ser, ¿verdad? Usted tiene que explicar todos esos puntos. Describe qué puede hacer como docente para facilitar la comunicación con sus estudiantes. ¿Cómo puedo convertir el aula en un espacio en el que los estudiantes se expresen con naturalidad y estén en constantes aprendizajes de las matemáticas? También, ¿verdad? Ustedes van a darle respuesta a esas preguntas ya cuando hayan leído los materiales que están ahí colgados referentes al proyecto curricular de centro. Tienen tiempo, ¿verdad? Recuerden, pero no se atengan tampoco, porque si ya dejan todo a última hora, entonces ya no envían un buen informe. Y luego van a leer los acuerdos institucionales del proyecto curricular del centro y van a elegir aquellos que mejoren el aprendizaje de los estudiantes, en especial en la educación matemática. Si en el proyecto curricular del centro proporcionado usted considera que no hay acuerdos que contribuyen en la mejora de la educación de la matemática, deberá hacer un listado en lugar de elegirlo del proyecto curricular del centro. Puede elegir algunos del proyecto curricular del centro y agregar algunos que usted considere necesarios. Y para poder hacer este apartado, conteste las siguientes preguntas. ¿Qué acuerdos debemos tomar para atender las causas que afectan el aprendizaje de la matemática en el centro educativo? ¿Y qué acuerdos debemos tomar en el proyecto curricular del centro para fortalecer la educación matemática en el centro educativo? No se les olvide consultar la rúbrica para que ustedes vean los aspectos que están tomando en cuenta para poder ser evaluados. ¿Hay alguna duda sobre la tarea? Bueno, ya vemos 11 conectados, ¿verdad? Entonces vemos que a medida pasa el tiempo hay más. Quizás a algunos se les ha olvidado y cuando vieron el mensaje que envió el grupo, ya hicieron su conexión, ¿verdad? Entonces le doy la bienvenida a los que se acaban de conectar por X o Y motivo ahorita. Hola Elena, dicen que van a hacer su mejor esfuerzo. Bueno, eso esperamos, ¿verdad? Que ustedes den su mejor esfuerzo, ya que se les ha dado un poquito de prórroga, como dice Elizabeth. Entreguen su informe acerca de la tarea número 2. Entonces les decía de que, bueno, quiero saber si hicieron lectura sobre el material de la unidad número 2, el material didáctico de la unidad número 2, desde la página 2 hasta la 15. Quiero saber si hicieron lectura o todavía no. Recuerden que es obligación de que ustedes lean los materiales que están aquí colgados en la plataforma, ¿verdad? Si ustedes ya saben, vamos por la unidad número 2. Y según la ruta de aprendizaje, nosotros debíamos de haber leído del material didáctico número 2 desde la página 2 hasta la página 15.
Y recuerden que siempre en cada unidad hay un contenido audiovisual, o sea, un video, para que ustedes puedan leer lo referente a las temáticas de la unidad número 2. Entonces quiero saber si hicieron lectura, ya que han tenido suficiente tiempo, ¿verdad?, en sus casas para poder hacer las actividades de la universidad virtual. Entonces ustedes tienen que haber leído, imagínense, hasta tienen que leer por pausas, no tienen que leer todo el material de una sola vez, sino que hasta este momento ustedes debían de haber leído desde la página 2 hasta la página 15. Y los contenidos a tratar en la tutoría, bueno, son el estructuralismo, el mecanicismo, el empirismo, el realismo, y ya al final vamos a aclarar algunas dudas. También a mí no me gusta dejarlo hasta el final, sino que lo vamos a ir aclarando durante el desarrollo de los temas. Y luego vamos a despedirnos con alguna sorpresita que les tengo ahí guardada. Entonces vamos a iniciar con la temática, ya que están aclarados los puntos de la agenda y los contenidos que vamos a tratar este día. Entonces, bueno, quiero hacer énfasis, déjenme tomar lectura de las personas que han asistido a esta tutoría, ¿verdad? Tengo que tener constancia de que sí han participado. Bueno, entonces decíamos que la unidad 2 se titula Principales corrientes de pensamiento curricular en la enseñanza de la matemática y sus implicaciones pedagógicas. ¿Qué es la matemática? A ver, ¿qué es la matemática? ¿Qué idea tienen ustedes acerca de la matemática? Les voy a quitar esto para que no lo lean. ¿Qué creen ustedes que es la matemática? Pues yo más o menos leí el documento y ahí decía que proviene del griego, que significa matema, creo, y que significa ciencia. Entonces ahí decía que la Real Academia Española lo define como la ciencia que trata de las cantidades. Sí. ¿Qué más? ¿Alguien más que aporte? Bueno, creo que vamos a empezar a tratar con coordinación También dice que es la ciencia del orden y la medida, Lick. Sí, la ciencia, el orden y la medida. ¿Qué más? Recordemos que la matemática, bueno, desde ya les voy a decir, las También, matemáticas son la ciencia de los números, ¿verdad? Ajá, también que, también estudia relaciones y abstracciones. ¿Cómo se llama? Habla de cosas abstractas. sí, trata acerca de cuestiones abstractas que tienen que ver con números, con cálculos. Y recordemos que las matemáticas están implícitas en todo lo que hacemos. Y eso viene de la antigüedad del hombre, ¿no? Ya que las matemáticas se Las inventaron, matemáticas, ¿sí? las matemáticas van a estar presentes todo el tiempo en cualquier aspecto de nuestra vida.
Sí, en cualquier aspecto, ya sea que, imagínense, hasta vayamos a la tienda, aunque sea una operación sencilla, nosotros la ponemos en práctica a la hora de poder calcular, por ejemplo, este, hacer la distribución en un terreno acerca de las medidas exactas que queremos para cada cuarto, ¿verdad? Para el baño, para la cocina, o sea, en sí la matemática está implícita en todo. La matemática, el- bueno, desde sus inicios, eh, el hombre, o bueno, el ser humano la utilizaba para hacer un poco más fácil su manera de vivir. ¿Y vivir dónde? Dentro de la sociedad. Las matemáticas en primer lugar fueron utilizadas por los egipcios, ¿verdad? Bueno, en los tiempos antiguos, en Egipto la utilizaron los egipcios para poder construir las pirámides. Ustedes dirán, ¿por qué las pirámides son tan exactas y tienen una forma geométrica tan exacta? Entonces, los egipcios se dieron cuenta de ello, de que podían hacer medidas para poder sacar una estructura de las pirámides exactamente igual en todos sus lados. Además de los egipcios, también los antiguos griegos. Los griegos desarrollaron varios conceptos de la matemática, pero actualmente esta ciencia está presente dentro de todos los aspectos o todas las áreas de nuestra sociedad, como la arquitectura, que era lo que le estaba, el pequeño ejemplo que les estaba mencionando, acerca de que cuando tenemos un terreno y queremos hacer cálculos para cada habitación, para el baño, para la sala, ¿verdad? La arquitectura va más allá de ello, ¿verdad? Pero es un pequeño ejemplo. También la matemática está presente dentro de la informática, dentro de la medicina, la física, la química, la contabilidad, entre otras ramas, ¿verdad? La verdad, y lo vamos a resumir así, es que la matemática está implícito en todo lo que observamos, en todo lo que hacemos. Entonces, ahora sí. Entonces, para comenzar a abordar la pregunta que yo les hacía acerca de la matemática, ¿qué es la matemática para ustedes? Proponemos recurrir a la etimología de la palabra matemática. Y aquí está lo que mencionaba nuestra compañera, que decía que esta proviene de la palabra griega matema, que quiere decir ciencia. El significado del término que da el diccionario de la Real Academia Española es que la matemática es la ciencia que trata de la cantidad. O sea, la Real Academia Española lo resume en ello, ¿verdad? Que es aquella ciencia que trata sobre la cantidad, pero yo le agregaría, o quizás lo diría de esta manera, es la ciencia que trata sobre números y cálculos. Entonces, ¿alguien más tiene otra acepción de lo que es la matemática o tiene otra idea de lo que es la matemática? A ver, yo quiero que participen, ya les he dicho, no tengan miedo a equivocarse, aquí nadie se va a burlar de nadie. Licenciado, yo solo la resumiría como una ciencia exacta. Sí, es una ciencia exacta. Bueno, ya que estamos hablando de ciencia, es importante que determinemos qué es ciencia. Para ustedes, ¿qué es ciencia o qué saben sobre lo que es ciencia?
Para mí, ciencia es todo lo que se puede demostrar y existe. Sí. Entonces, podríamos decir que la ciencia es el conjunto o es un conjunto de conocimientos, aquellos conocimientos que están formados de forma sistemática. Y cuando decimos de forma sistemática, ¿qué se le viene a la mente? Que conlleva un orden. Correcto. Tienen un orden. Exacto. Tienen un orden. Sí, o sea, fácil, ¿verdad? Cuando Tienen decimos, una, sí, tienen una jerarquía, ajá, sí de tienen acuerdo a las necesidades. o sea, hay una jerarquía, ¿verdad? Y cuando hablamos de jerarquía, hablamos de un orden, ¿verdad? Hablamos de que no puede haber, ¿Quién va primero y quién va después? sí, no puede haber un paso que vaya antes, porque obviamente su orden no indica que vaya después de otro, ¿verdad? O sea, no vamos a hacer un desorden o vamos a hacer una ensalada de conocimiento, ¿verdad? Sino que, o de pasos a seguir. Y dentro de la ciencia, les decía de que los conocimientos se ordenan de forma sistemática, de forma ordenada, de forma jerárquica, como ustedes lo están mencionando, ¿verdad? Y todo ello a veces varía o depende o parte de la observación, muchas veces parte de la experimentación y se refleja con nuestro razonamiento. Básicamente, la ciencia se rige por el método científico. ¿Y cómo podemos obtener nuevos conocimientos a través del método científico? Recordemos que dentro del método científico estamos hablando de una serie de pasos ordenados también, ¿verdad? Para poder obtener ese tipo de conocimiento. Alguien que me dé un ejemplo de ciencia. Ya dijimos que la matemática es una ciencia. ¿Qué otro ejemplo podemos tener acerca de lo que es ciencia? Las ciencias naturales, que pues estudian, valga la redundancia, la naturaleza y sus fenómenos y todo eso. Sí, las ciencias naturales, está la sociología también, ¿verdad? Que es la encargada de analizar aquellos fenómenos que se generan a partir de la interacción entre las personas. Alguien, bueno, uno de ustedes hacía referencia a que la matemática es una ciencia exacta. Pero, ¿qué son las ciencias exactas? Las ciencias exactas, bueno, hay un amplio grupo de ellas, ¿verdad? Y son aquellas que estudian los fenómenos matemáticos desde un punto de vista teórico y amplio. Entonces esto le da algunas opciones a otras ciencias, también le da la base para el desarrollo de otras ciencias. Entonces teníamos las ciencias naturales, las ciencias de la sociología, las ciencias físicas, las ciencias políticas y las ciencias exactas, que es donde está implícito la matemática. Entonces aquí tenemos, bueno, hice rescate de unas definiciones para algunos matemáticos antiguos que empezaron con las definiciones acerca de lo que es matemática. Y básicamente estos matemáticos de la antigüedad definían
Bueno, en este caso Aristóteles definía que es la ciencia de la cantidad. Podemos ver o darnos cuenta que esta acepción o esta definición es la que adopta la Real Academia Española, ¿verdad? Como lo que les mencionaba al inicio, es lo que está subrayado, ¿verdad? Es la ciencia que trata la cantidad. Entonces, la Real Academia Española ha definido la matemática con el aporte que hizo Aristóteles en los 384 años antes de Cristo hasta los 322, en ese periodo. Entonces, para René Descartes, la matemática es la ciencia del orden y de la medida, lo que le mencionaba, ¿verdad? Nosotros podemos poner en práctica la matemática a través de la medida de objetos, a través de la medida de espacio, ¿verdad? Entonces, para René Descartes, la matemática es la ciencia del orden, y estábamos hablando de que la matemática es la ciencia que lleva, bueno, todas las ciencias llevan sus conocimientos ordenados y sus pasos ordenados. Entonces a eso se refiere René Descartes, es la ciencia del orden y de la medida. Y para Carl Gauss, la matemática es la reina de las ciencias y la aritmética es la reina de las matemáticas. Carl Gauss hizo una definición un poco más atrevida, ya que ninguno de los matemáticos antiguos se atrevió a decir o tomó a bien decir de que la matemática es la reina de las ciencias. Y en realidad prácticamente tiene razón, porque la matemática está implícito en todo lo que yo les mencionaba. Está implícito en la informática, la matemática está implícito en la medicina, la matemática está implícita en la física, entre otras áreas, ¿verdad? La matemática incluso está implícita, como les mencionaba, el ejemplo que a todos lo hemos practicado, ¿verdad? A la hora de ir a comprar la tienda con la señora que vende, hacemos una pequeña y sencilla operación matemática. Entonces, a través de ello, inconscientemente, muchas veces hacemos uso de la matemática a la hora de ir a comprar unos zapatos, las medidas que nosotros calzamos. Entonces hay medidas, hay números, hay cálculos, hay operaciones sencillas que en todo lo que hacemos está implícita la matemática. Hasta la hora de dar un paso, al momento de que nosotros damos un paso o nos subimos de un lugar a otro, calculamos si vamos a poder hacerlo o calculamos si vamos a poder saltar de un punto X a un punto Y. Entonces calculamos, ¿verdad? Entonces, prácticamente, ¿por qué les digo esto? Para que se den cuenta de que la matemática está implícito en todo. Entonces, la matemática no estudia objetos. Esto según Henry, ¿verdad? La matemática no estudia objetos, sino relaciones entre objetos. Podemos reemplazar un objeto por otro siempre y cuando la relación entre ellos no cambie.
Está claro. O sea, la matemática no se encarga así de estudiar los objetos, porque eso ya le compete a otra ciencia, ¿verdad? Pero sí las relaciones entre ellos. Y podemos reemplazar un objeto por otro, pero nunca cambiar el valor y la relación que hay entre ellos. Veamos que aquí cada uno de los matemáticos que dieron sus aportes acerca de lo que es esta ciencia tienen diferentes puntos de vista referente a la matemática. Y para David Hilbert, la matemática es un juego con reglas muy sencillas que deja marcas sin significado en un papel. O sea, este aporte también llama mucho la atención, ¿verdad? ¿Qué se le viene a la mente con este aporte de David Hilbert? Que él dice que es un juego con reglas muy sencillas que deja marcas sin significado en un papel. A ver, los escucho, analícenlo y díganme qué. Cuando escribimos cantidades, si yo escribo un numeral 5, Sí. no significa nada en un papel, porque eso está representando una cantidad, ya sea 5 objetos, 5 personas, 5 casas, 5 pueblos, 5. Pero en un papel el dibujo del 5 no significa nada. Pero en realidad sí deja marcas, Sí. digámoslo así, En el mentales. conocimiento abstracto identificamos que es una cantidad, pero en el conocimiento concreto, ¿verdad? No significa nada, pues, pero sí, cuando nosotros estamos analizando cantidad y vemos 5 más 3 más 8, hacemos una suma en aritmética. Sí. Pero en sí la figura no le hallo yo significado. Digo yo que tal vez ahí tiene que ver eso, no sé. Hay que explicar mejor, quizás. Por ejemplo, si, bueno, retomando el ejemplo que se está dando, si yo dejo un papel en mi casa, en la mesa de mi casa, con el número 5, como usted lo mencionaba, para mí puede significar mucho ese 5, pero para los demás puede significar nada, o puede significar todo, o puede significar otra cosa. Por ejemplo, yo puedo... Entonces, ¿sí? entonces, Lick, con ese 5 habla de que sería aplicando probabilidad, ¿verdad? Porque puede ser probable que esté dirigido con un sinfín de cosas el número 5. Sí, o sea, como les digo, la matemática, la probabilidad, la aritmética, todo lo que tiene que ver con medidas, con cálculos, con formas, todo está implícito en la realidad. O sea, hasta para hacer el mueble en el cual ustedes tienen apoyada su computadora o en la cama en la que ustedes están acostados ahorita, a través del celular viendo la tutoría o escuchando la tutoría. Hasta eso requiere de matemática, requiere de cálculo, requiere de medidas, requiere de operaciones. El carpintero que hizo la mesa estuvo pendiente de dar las medidas correctas, porque si no la mesa se hubiera quedado mal y ya se hubieran caído ustedes con todo y la laptop, ¿verdad? Entonces hay medidas exactas que se deben de tomar para realizar cosas, y recordemos que la matemática es realmente infinita, ¿verdad? Entonces, retomando el ejemplo de nuestra compañera, o sea, yo puedo dejar un 5 escrito en un papel en la mesa de mi casa. Viene alguien de mi familia, ve ese papel con el número 5, pero para ella no puede significar nada. Pero para mí ese 5 puede significar de que
de que yo tengo 5 cosas pendientes por hacer, o yo tengo 5 lociones, o tengo que ir a comprar 5 productos al mercado, ¿verdad? Y solo me dio tiempo de poner el 5, pero en realidad para mí puede significar muchas cosas, según el que lo escribió, pero para los demás no puede significar nada lo que está reflejado en el papel, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar en cuenta aquellos aspectos eh, que al parecer no tienen mucho significado. En realidad, como les digo, no puede significar nada para alguien, pero para mí sí. O sea, lo que mencionaban ustedes, la matemática a través de la aritmética, del cálculo, de las medidas, híjole, un sinfín de la matemática. Entonces por eso me llama mucho la atención el, bueno, la definición o el atrevimiento de definición que hizo Carl, el que les mencionaba con anterioridad, de que él decía, si ustedes se recuerdan, él decía que la matemática es la reina de la ciencia. O sea, porque no hay una ciencia demasiado completa que esté implícita en todo lo que hacemos. Entonces, como pueden observar, la idea de la matemática o sobre la matemática, bueno, aquí habla de la esencia, la idea sobre qué es lo esencial en matemática. Creo que en la tutoría pasada ya habíamos visto qué es esencia, ¿no? Bueno, cuando nos referimos a esencia, ¿qué se les viene a la mente a ustedes por esencia? Yo creo que todos hemos escuchado esa palabra. ¿Qué es esencia para ustedes? Lo esencial es lo más importante. Lo más Ajá, importante, puede referirse a lo más importante, lo más esencial sobre algo. lo más esencial, ¿qué más? Lo más contractado, como, no me puedo explicar. Lo fundamental, ¿verdad? Sí. Lo principal. Así, a ver. Entonces, cuando nosotros hablamos de esencia dentro de las matemáticas, básicamente es aquello que es de lo cual no se puede vivir, de lo cual no podemos entender las matemáticas si no está su esencia, ya que la esencia hace referencia a un conjunto de características que son permanentes y que son invariables y que determinan el ser de una cosa, sin las cuales eso no podría ser lo que es. Entonces básicamente parte de características fundamentales de algo sumamente importante. Cuando hablamos de esencia, creo que a la mayoría se nos viene en la mente un, un frasquecito, un pequeño frasco con una loción, ¿verdad? Entonces, muchas veces podemos decir que, bueno, si tomamos ese ejemplo, Yo es como que, soy cafetera, se me ¿cómo? viene más que todo la esencia del mejor café. Es cafetera, se refiere a que Lo más puede bueno, lo degustar el más café rico. o se refiere a que puede degustar el café Creo o que, otros. creo que habemos varios entonces. Bien, dejen de estar hablando de café que me van a ganar de ir a tomarme un Y cafecito no lo con pan. podemos compartir por la cuarentena. No porque Cabal, ya nos veíamos un sábado para compartir un café de altura bien rico.
Así es. Entonces, cuando usted se refiere a qué es cafetera, le preguntaba si se refería a que le gusta el café o que produce el café. No, que me gusta el Ah, café. vale. Sí, entonces uno sabe identificar cuando es la esencia de algo bueno, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esencia, les decía de que básicamente es aquello que no podría ser o aquello que posee algo tan específico Tan que no sutil. podría ser tan sutil, de lo cual no tendría sentido ser si no lo tiene, ¿verdad? Entonces, es bien importante conocer la definición de esencia, ya que en este apartado la idea sobre qué es lo esencial en la matemática es aquello fundamental, es aquello sutil que ustedes mencionaban, es aquello fundamental, es aquello importante en la matemática y que la imagen de esta ciencia se ha ido variando a lo largo de la historia, ¿verdad? Abriendo así el panorama de estudio, esto nos hace suponer que lo que para nosotros hoy sea la matemática, lo cual es una cuestión bien difícil de expresar, tal vez no lo sea así para las generaciones venideras. Tal vez lo que para nosotros ahora entendemos como matemática no lo fue así para las antiguas generaciones. O lo que hoy entendemos por matemática, quizás los primeros matemáticos, los primeros aportes de los matemáticos, no lo quisieron dar a entender. Quizás para ellos la matemática era tan esencial o tan fundamental que quisieron expresarlo y lo hicieron en unas cuantas líneas, ¿verdad? Pero en realidad la matemática, como lo es para nosotros, como lo entendemos nosotros, puede ser que en un futuro no lo sea para las generaciones venideras, ni que lo haya sido para las generaciones pasadas. Entonces, recordemos eso siempre, la matemática está implícita en todo lo que hacemos, en todo lo que realizamos, en todo lo que pretendemos hacer. Siempre hay uso de la matemática, consciente o inconscientemente. Aunque como les digo, siempre que vamos a hacer algo, no analizamos tan a profundidad la situación y decimos, ahorita voy a hacer un cálculo aritmético para hacer tal cosa. O voy a hacer un uso de una operación matemática para hacer compra de algo. O voy a hacer algún cálculo matemático. No hablamos de esa manera, ¿verdad? Ni quizás lo pensamos de esa manera. Pero espero que a partir de esta tutoría ya vayamos pensando un poquito más científicamente a la hora de hacer cualquier cosa que hagamos en nuestra vida. Así que quisiera que me dieran un ejemplo acerca del uso de la matemática en nuestra vida cotidiana. Bueno, un ejemplo parecido a lo que yo les he dado. Yo podría considerar el hecho de que, bueno, actualmente los celulares nos muestran el porcentaje de batería que tenemos. Sí, Entonces, cuando salimos, decimos, bueno, tengo el 50% de carga, entonces si me voy a tardar 2 horas en regresar a casa, puedo salir sin necesidad de dejar el celular cargando. Entonces, es como una relación entre cuánta carga tengo y cuánto tiempo voy a tardar afuera y si la carga me va a durar en el celular. exacto, hacemos un cálculo, ¿verdad? De, de cuánto nos va a durar la batería de nuestro celular. Exacto, nosotros lo hacemos, a veces lo hacemos, como les dije, inconscientemente hacemos esos cálculos. En realidad estamos haciendo uso de lo que es la matemática. Otro ejemplo.
Yo, por ejemplo, Lick, a mí me gusta la cocina. Sí. Cocino casi todos los días. Entonces, la cantidad que voy a utilizar, por ejemplo, la cantidad de aceite que utilizo en el guiso de 2 libras de carne, por ejemplo, cantidad de kilos de tomates que tengo que moler para hacer una salsa, o la cantidad de arroz que debo de hacer para un determinado grupo de personas. Una forma de Sí, utilizarla. Yo utilizo bastante las cantidades. las cantidades. Ya ve que ahorita con esto que les estoy diciendo se están dando cuenta de que hacen uso de la matemática y no lo Sí, habían analizado de esa manera. yo sí, Este, yo siempre lo he analizado de esa forma, de que las matemáticas se utilizan en cada momento y en cada cosa que uno haga. Por ejemplo, para ir a la tienda, vea cuánto llevo un billete de 20, voy a gastar, ujú, ¿qué? 5, 10, 15 dólares, cuánto me van a dar devuelto, o cuánto voy a pagar por cada producto que compre. Entonces ahí estoy utilizando siempre las matemáticas para saber si lo que llevo a la tienda me va a alcanzar para gastar o no, vea, o me puede tener que llevar más dinero. Es una forma de utilizarla también. exacto, o sea, pero ¿cómo adquirió ese tipo de conocimientos? Lo hizo a través de la experiencia, de, de aquel, de aquella situación de ensayo, error, porque Hay error. eso, sí, usted lo pudo tratar de calcular al inicio que usted empezó sus prácticas de cocina, pero en realidad quizás no calculaba bien, algunos se quedaban con hambre, otros se quedaban que comían más o les sobraba, pero O en me quedaba realidad, salada. entonces no calculaba muy bien los ingredientes, ¿verdad? Pero en Mira, realidad eso lo he hecho a través de la experiencia, ¿verdad? A así través es. de aquellos sucesos que se van dando. Entonces, también a la hora de que nosotros vamos al súper, nosotros llevamos cierta cantidad de dinero y hacemos un cálculo de las cosas que podemos traer, que podemos comprar. Entonces, recordemos, es necesario que tengamos en cuenta que la matemática está implícita en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que realizamos. Entonces, ahora vamos a ver este, algunos fundamentos de la matemática según las principales corrientes filosóficas. Recordemos que la filosofía también está implícita en todo lo que hacemos. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es filosofía? ¿Qué es filosofía? Creo que ya lo vieron en Fundamento Filosófico. ¿Quiénes llevan Fundamento Filosófico? Creo que se decía que filosofía era amor a la sabiduría. Algo así era. Amor a la sabiduría, sí. ¿Qué más? La filosofía también es una ciencia. También dije que es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, Sí, especialmente el hombre y el universo. Es un concepto más amplio. ya veo que ha aprendido bastante de fundamentos filosóficos de la matemática. Ujú. Me está ayudando bastante. ¿Y con quién lleva la materia? La lleva conmigo, ¿no? No, la llevo con licenciada, ¿cómo se llama? Una creo que se llama, no me acuerdo muy bien, pero es una Mm, señorita, está joven, sí, está más pero joven que yo, por cierto. estamos viendo los mismos contenidos, ¿verdad? Siempre. Yo igual doy fundamentos filosóficos de la matemática y usted me acaba de dar la definición que hemos venido tratando en esa materia. Entonces veo que estamos sincronizados a la manera de impartir los contenidos, a la hora de impartir los contenidos. Sí, ella, Entonces, concepto. sí, los conceptos. Entonces, decimos que la filosofía también es una ciencia y en ella, bueno, su campo de estudio o la investigación de ella son las leyes, aquellas leyes más amplias de un carácter universal. Bueno, la filosofía trata de estudiar
el porqué, como usted lo decía, el porqué de las cosas, el surgimiento de las cosas, el surgimiento, o sea, el génesis de las cosas, el porqué de las cosas y el para qué, o sea, trata de responder a un sinfín de preguntas lo que es la filosofía y está muy relacionado con lo que es el pensamiento humano. Entonces, la filosofía podríamos definirlo también como la reflexión sobre la esencia de las propiedades, de las causas y efectos, el por qué y el para qué de las cosas, el cómo fueron y para qué son hechas las cosas. En este caso la filosofía también trata de darle respuesta a un sinfín de procesos o de interrogantes, como por ejemplo el surgimiento de todo esa controversial, ¿verdad? Toda esa controversia de lo que es el origen del hombre, cómo ha venido, cómo se ha venido desarrollando, cómo fueron sus primeros inicios, para qué. O sea, la filosofía, como les decía, también es una ciencia y trata de responder acerca de cuestiones fundamentales de la vida, ¿vale? Entonces, cuando nosotros decimos que la filosofía tiene que ver con la sociología, la sociología estábamos hablando de que tiene que ver con las relaciones entre las personas, ¿verdad? Aquellas características de cultura, aquellas características de comportamientos que se dan entre las personas. Entonces, si la sociología trata de estudiar la cultura y los comportamientos, entre otros procesos que se dan entre las personas, entonces es importante tomar en cuenta la capacidad que hay para poder comprender y actuar dentro de la sociedad. Entonces, una de las primeras corrientes de pensamiento es el logicismo. Sostiene que la matemática es lógica y que toda la matemática puede ser deducida, de la lógica pura, sin su uso específico de conceptos. Entonces el principal, podríamos decirlo aquí, pensador acerca del logicismo es Russell. Pero hay que entender, quiero que ustedes me ayuden con la definición de lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica también es una ciencia, así como la filosofía, como la matemática. Solo que Una razón de ser. sí, De ser. Ay, no puedo explicar. saque esos pensamientos que te tienen bien. Para mí lógica es una razón de ser de acuerdo al... Cuando yo estoy resolviendo un problema de mi vida diaria, siempre pienso, no, hombre, tengo que aplicar una lógica para resolverlo. Sí, ¿Por qué son las cosas? Y se deben de aceptar así como son, de forma lógica, pero no logro entender que sí, cómo aplicar lógica. Sí, es un No, que no sea método, aún. es un método, es sí, un método de razonamiento en el cual se manifiestan los sucesos, por decirlo así. sí. O sea,
cuando se pelean con su pareja, le dicen usa la lógica, que es lo más común que se le dice a la pareja, ¿no? Usa la lógica de por qué hiciste esto. Entonces, cuando se refiere a la lógica, bueno, ya les dije que la lógica también es una ciencia, al igual que la filosofía y al igual que la matemática, solo que cada una Yo tengo tiene un sus concepto más amplio, diferentes objetos de estudio, ¿sí? que es la disciplina filosófica que tiene un carácter formal, ya que estudia la estructura o formas de pensamiento, tales como conceptos, proposiciones, razonamientos, con el objeto de establecer razonamientos o argumentos válidos o correctamente lógicos. Es un concepto Sí, ya más amplio. sí, es un concepto más teórico, ¿verdad? De lo que, y lo resume así Técnico. en que la lógica es una ciencia formal, como lo decía usted, que trata de estudiar aquellas estructuras de formas de pensamiento, y usted lo mencionaba bien, las proposiciones, conceptos y razones. Entonces, el logicismo sostiene eso, Ay, ¿verdad? mira, De que la matemática es lógica, o sea, trata de estudiar todos esos aspectos que les he mencionado, que hemos mencionado, y que toda la matemática se puede deducir de la lógica pura sin su uso específico de conceptos. O sea, básicamente la matemática es una ciencia muy completa. Si ustedes se están dando cuenta a través de todo lo que hemos venido hablando desde el inicio de la tutoría, o sea, todo lo que estamos viendo ahorita, se están dando cuenta de que la matemática, como lo decía Carl, ¿verdad? Es la reina de las matemáticas. O sea, en realidad es una ciencia demasiado completa en la cual hace uso de la lógica, del razonamiento, del estudio, del uso de proposiciones. En realidad es una manera muy formal de estudiar todos estos aspectos. Entonces es muy importante tomar en cuenta estas corrientes de pensamiento, y entonces el logicismo se resume así, de que básicamente hace uso de la lógica para poder entender lo que es la matemática y cómo la matemática a través de la lógica nos va a dar aquellas capacidades para poder comprender situaciones reales del mundo real en el cual nosotros vivimos. Entonces, ¿alguien más tiene algún aporte de lo que es la lógica según lo que hemos tratado ahorita? Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco acerca del formalismo, y que el formalismo sostiene que la matemática puede tratar con símbolos sin referencia a significados, mediante reglas, o sea, las reglas o axiomas, ¿verdad?, que establecen relaciones entre los símbolos o signos y obtener nuevos resultados deducibles, lógicamente, a partir de axiomas o teoremas anteriores por un número finito de inferencias. Entonces, para que podamos entender todas estas definiciones, es importante que estudiemos minuciosamente cada uno de estos conceptos. Entonces, ¿qué son axiomas? Entonces, los axiomas decimos que son aquellos enunciados o aquellas proposiciones que se hacen evidentes, que obviamente no requieren una demostración, o sea, algo que ya es obvio que es así y que no requiere de una demostración. No es algo imaginario, algo que nos inventemos, sino que en la mayor parte ya es algo evidente. A eso se refiere lo que es axioma. Espero que vayan haciendo sus apuntes también, ¿verdad?, acerca de la clase.
Entonces, cuando hablamos de deducible, ¿qué es deducible? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es deducible? En este caso, bueno, yo estaba leyendo que dice que los resultados pueden ser deducibles lógicamente, o sea que pueden ser entendidos o comprendidos desde una perspectiva lógica. O sea, deducible significa que lo podemos traducir en otras palabras a un lenguaje lógico. Sí, que, bueno, usted ya lo dijo, ¿verdad? Básicamente cuando hablamos de deducible, no sé si se han dado cuenta cuando con algún accidente automovilístico, este, algún carro o algún propietario del vehículo tiene seguro. Entonces, cuando llega la aseguradora, le dicen, mire, su seguro le cubre hasta cierto porcentaje del accidente, usted va a tener que dar un deducible. Entonces, un deducible es como un agregado, ¿verdad? Algo extra que usted va a dar, pero no lo va a dar en su totalidad. Entonces, en el ámbito de las matemáticas se refiere a los resultados que nosotros podemos agregar o aquellos que se pueden deducir de una manera lógica, ¿verdad? De una manera, y como ya lo dijimos, la lógica es lo que estudia aquellas cuestiones acerca del razonamiento. Pero entonces también tenemos que tener en cuenta qué son los teoremas. ¿Alguien sabe qué son los teoremas? Bueno, la formulación de teoremas, sus características vienen acerca, o sus inicios son acerca de la matemática griega. Con el, creo que todos hemos escuchado el teorema de Pitágoras, ya que este establece que la suma del cuadrado de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, a veces quizás es muy difícil comprender estas definiciones, pero ya a la hora de ponerlas en práctica, acerca de no solo quedarnos con la teoría, sino que poner en práctica aquellas estrategias para poder desarrollarlo, ya nos damos cuenta de que la matemática es diferente a como nos la han planteado. Entonces, ¿a cuántos de nosotros en nuestra infancia nos traumaron y nos dijeron de que la matemática es demasiado difícil, de que la matemática es demasiado compleja? Y entonces por eso decimos, ay no, a mí no me gusta la matemática, a mí, a mí póngame a hacer otra cosa, menos la matemática. Y creo que la mayoría coincidimos en ello, ¿verdad? Pero es porque la manera en que nos presentaron la matemática en un inicio no fue la manera más correcta, no fue la manera aceptada. Entonces la matemática moderna trata de poder dar esas herramientas y esas estrategias para que la matemática sea un poco más divertida y sea un poco más entendible, así. O sea, que sea un poco más entendible para nuestro razonamiento, ¿verdad? Entonces, eh, creo que no estoy mintiendo con esto que estoy diciendo de que cuántos de nosotros la matemática se nos ha presentado de una manera o se nos presentó de una manera que no fue muy agradable, ¿verdad? Y no crean, en las escuelas aún se mantienen profesores demasiado tradicionalistas que cuando llega la hora de la matemática
Y no me van a dejar mentir, es todo lo contrario a cuando llega la hora de física, porque todos los niños dicen física, física cuando quieren física, pero cuando llega la hora de la matemática no dicen matemática, matemática. Entonces podemos ver de que hay un pequeño muro que divide esas dos ciencias, ¿verdad? Pero ¿por qué creen ustedes que ha pasado eso con estas acepciones que yo les he dado ahorita? ¿Por qué creen? ¿Y qué podríamos hacer para poder cambiar? O sea, nosotros como futuras generaciones o como generaciones actuales, ¿qué podríamos hacer para cambiar todos estos sucesos que ya tienen su historia? Porque no crean que que vienen desde ahorita, ¿verdad? Todos estos problemas. Entonces, ¿qué podríamos hacer para cambiar la percepción en los niños de lo que es la matemática? Así que tengan una percepción y que ellos despierten aquel deseo a la hora de poder estudiar la matemática. El problema es que normalmente se quedan un problema en la temática y uno sin tener el conocimiento cómo va a resolver. Por ejemplo, los niños que van a primer grado, llega un maestro solo a poner una muestra, ellos no van a poder hacer porque no tienen el conocimiento. Entonces, como futuros docentes creo que podemos preparar las clases de manera interactiva, diseñar actividades que les llamen la atención a los niños y que ellos se sientan entretenidos aprendiendo la matemática. De esta manera conseguiríamos que a los niños les llamen la atención la clase de matemática y lo difícil que es aprender la matemática se vuelva un tanto divertido para ellos y ellos pues les gusten las clases de matemática. Sí, o sea, Pero en sí. esa parte también tiene que ver mucho el docente, porque, por ejemplo, a mí me gusta la matemática porque desde pequeña el profesor que yo tuve lo asociaba con educación física. Ujú. Entonces, educación física y matemática, él lo asociaba mucho que en física y sumando, cosas así, o sea, el método en el que lo daba. Ujú. Entonces Entonces, depende mucho de nosotros. sí, depende mucho de los docentes, ¿verdad? Ajá, o por ejemplo, no sé si todavía habrán profesores así, pero cuando yo estudié, aprenderte las tablas o algo eran puntos para que el examen te costara menos, cosas así, o sea, darle valor a algo para que Sí, a uno le interese aprendérselo. básicamente el ser humano es así, de que no aprende nada si no hay un estímulo o hay un premio. Creo que todos somos así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes, si, bueno, la mayoría de todos nosotros no hubiéramos estudiado, o no estuvieran estudiando, si al final de su carrera no les dieran un premio o un estímulo que es su título, que los acredita como licenciado. Entonces no creo que nadie de los que está aquí, o no creo que nadie en su sano juicio, estudiara sin que le dieran un título. O díganme si alguien lo hiciera. Bueno, eso es lo que espera el ser humano, ¿verdad? De que el estudiante, más que todo, que al final de la carrera haya un título, ¿verdad? Pero también hay que estudiar para ir aprendiendo cada día, porque cada día es nuevo aprendizaje. Yo Sí. soy empleada pública desde hace más de 27 años y no estoy estudiando simplemente por obtener un título, sino para Ujú, aprender, para mejorar mi trabajo. Esa es ujú, mi forma de pensar, vea, que también es algo beneficioso, o sea, es algo que yo espero, que lo que sí. yo enseñe o lo que yo haga, lo que yo esté aprendiendo aquí, me va a ayudar para mejorar mi trabajo. Y yo creo que ese es lo que yo espero que se me debe, ¿ah? que, Ujú. que sí he enseñado algo o que sí han aprendido algo de lo que yo hace.
pienso Y yo. voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuál es su nombre? Lucía, Lucía. Voy a hacer una pregunta y no quiero parecer, bueno, salvadoreño. Lo voy a decir como salvadoreño, no quiero parecer metido, pero ¿de qué trabaja usted? yo soy profesora. Ah, es profesor, entonces es colega. Entonces, Ajá, eh, correcto. Yo eh, tengo 27 años de trabajo ¿cuánto? y 27 años de trabajo. Tiene bastante. Sí. ¿Dónde trabaja usted? Y cuéntenos un poco acerca de lo que usted hace. Bueno, yo trabajo en un complejo educativo acá Sí. en Zacatecas Ujú. y yo trabajo con niños de básica, con tercer ciclo, y trabajo también unas materias de módulos en bachillerato, que son dos cosas muy Sí. diferentes, Sí. ¿verdad? Porque las edades implican mucho, pero me gusta mi trabajo. Yo soñé ser profesora desde que tenía, ¿qué razón quizás? Porque yo jugaba de pequeña de ser profesora. Ese fue mi sueño. Quizás el sueño que mi papá tenía me lo transmitió a mí. Y él siempre me dice, cada cosa que aprendaste en la vida te va a servir. Entonces yo he procurado ir a capacitación tras capacitación, he estado metida en un montón de cuestiones que me han ayudado para sobrevivir en el medio que estamos, porque tras de nosotros hay muchos jóvenes que quieren ser parte de ese gremio, ¿verdad? Y yo ya estoy en las que voy ya de salida voy yo, ya me faltan pocos años para ir saliendo de lo que es el gremio, pero mi objetivo es aprender, mejorar mi trabajo, mi metodología, porque para eso uno muchas veces se mete a estudiar ya con esta avanzada edad. En cambio, los jóvenes no, se meten con el propósito de obtener un título, ¿verdad? Ujú. Que ese es el gran premio de todo ser humano, ¿verdad? Obtener su título universitario. Entonces, es una forma de verlo, de como yo lo veo, licenciado, ¿verdad? Porque ya soy una mujer con muchos años de experiencia. Sí. Aunque recordemos que usted para obtener su empleo tuvo que tener un título, ¿verdad? Si no, a nadie le da, o solo Así es. puede llegar ahí como Cantinflas ahí diciendo que es profesor, pero en realidad nadie le va a creer a uno, ¿verdad? Entonces tiene que No, demostrarlo. Y una acreditación, además del título, estar Sí, acreditado. a la está la, acreditación, no, yo tengo mi No pasa acreditación la desde cara. entonces, entonces es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos fundamentar lo que estamos diciendo y no solo a la hora de ir a buscar un empleo, sino que también a la hora de poder expresarnos, a la hora de poder decir algo, recordarnos quién lo dijo, porque recordemos que a veces nosotros plagiamos las ideas. Entonces es importante irle inculcando a los niños, en este caso que tenemos una compañera que es profesora que la acabamos de escuchar, y recordémonos que en esas edades es fundamental que nosotros le enseñemos a los niños la importancia de lo que es estudiar, y no solo estudiar matemáticas, sino que estudiar todas las materias, todas las ramas, ¿verdad? Ya que todas en sí se complementan para poder desarrollar a un ser humano productivo. Entonces, es importante tener en cuenta, y también vamos a ver el preintuicionismo o inductismo, y sostiene que el razonamiento matemático por excelencia no reductible a las leyes lógicas es el razonamiento por recurrencia de la aritmética elemental, el principio de la inducción completa. Ya vimos que es deducción. Ahora me podrían decir que es inducción. Creo que está un poco más fácil. Cuando decimos voy a ir a una inducción, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de esa manera? Cuando hablamos de inducción, ponemos en marcha lo que es el razonamiento,
pero quiero que ustedes tengan claro que es inducción. Entonces, ya más formalmente, la inducción es el uso del razonamiento o el poner en práctica el razonamiento, aquel que consiste en establecer una ley o que nosotros hacemos una conclusión general a partir de la observación de hechos particulares. Entonces decimos que los axiomas de la geometría no son verdades sino convenciones, mientras que concebir la repetición indefinida de un acto que pudo hacerse en una evidencia irresistible y una intuición directa. Su principal representante es Poincaré. Bueno, voy a ir un poquito rápido porque ya veo que ya nos avanzó el tiempo. El intuicionismo se presenta como reacción contra las exageraciones del logicismo. Bueno, un paréntesis, ¿verdad? Espero que vayan haciendo sus apuntes, ¿verdad? Porque a la hora del parcial puede que les salgan algunas de estas definiciones. No estoy diciendo que les va a salir exactamente esta que estoy proyectando, pero lo vamos a retomar de las tutorías que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes hagan sus apuntes de manera clara para que a la hora de poder hacer el parcial, no, a la hora de estudiar para el parcial, no se vayan a ver todas las tutorías, aunque sí sería eh, bueno, ¿verdad? Que vayamos viendo las tutorías así de repaso y todo, pero donde más se aclaran las dudas, esas son las tutorías ordinarias, en esta tutoría, ¿verdad? Ya que a veces en las tutorías de repaso no hay mucha asistencia o a veces no llega nadie, ¿verdad? Y cuando no llega nadie, pues yo me alegro porque digo, bueno, todo les ha quedado claro y pues ya lo saben todo, todo lo que hemos estado tratando, ¿verdad? No tienen duda, entonces van a salir con buena nota. Pero igual quizás no se meten tanto a las tutorías de repaso porque como en el momento me gusta ir aclarando las situaciones, pues, o los conceptos para que no quedemos perdidos. Entonces, el intuicionismo se representa o se presenta como una reacción contra las exageraciones del logicismo y el formalismo. Los signos matemáticos no son vacíos, sino que designan objetos mentales que reflejan fenómenos o han sido construidos intelectualmente por reglas comunicables y reproducibles. Sostiene además que las leyes lógicas son hipótesis que el hombre formula para estudiar el lenguaje. ¿Qué son hipótesis? ¿Alguien sabe qué son hipótesis? Creo que todos hemos escuchado también esa Ideas de definición. posibles soluciones. Sí, ideas de posible solución. ¿Qué más? Cuando yo escucho la palabra hipótesis, se me viene a la mente una suposición de lo que probablemente sea, de lo que probablemente es. Es No una sé si... suposición hecha a partir de unos datos que ya se Sí, tienen de base, de ahí que sirven para una investigación o argumentación. Observado. sí. ¿Qué más podemos entender por hipótesis? También es un enunciado no verificado, Sí, ¿verdad? Que se puede llegar a confirmar, sí. sí. Podemos hacer nuestras hipótesis a través
de conocimientos previos o a través de la observación, ¿verdad? Podemos establecer nuestras hipótesis o a través del análisis de algo que haya sucedido y queramos tomarlo como base para poder comprobar algo. Entonces, básicamente las hipótesis son supuestos que se van a comprobar y eso ya tiene que ver en otro ámbito, ¿verdad? A través del método científico y todos sus pasos, ¿verdad? Para poder darle respuesta y poder decir que si la hipótesis se cumple o se rechaza, ¿verdad? Entonces, quiero que rápidamente veamos una característica que tiene la matemática como disciplina y de la actividad propia del quehacer matemático. Las vamos a mencionar así rápidamente para que ustedes vayan haciendo sus pequeños apuntes, ¿verdad? Y que una de las características es que es una ciencia autónoma con unidad que auxilia a las otras ciencias cuando lo requieren. O sea, autónoma se refiere a que tiene, en este caso, su propio contexto, su propia personalidad, digámoslo así, que nadie puede alterar la matemática, nadie puede alterar los procesos matemáticos, las cuestiones matemáticas, todo es autónomo, o sea, todo es intocable. A eso se refiere lo que es la autonomía. Entonces, imagínense, aquí dice que auxilia a otras ciencias cuando lo requieren, o sea, la matemática, aparte de resolver sus problemas de su propia área, auxilia a otras ciencias, ¿verdad? Para poder resolver algunos problemas, como por ejemplo lo que les mencionaba en el área de la medicina, en el área de la informática, en el área de la sociología, etc. Además, es una actividad humana llevada a cabo por determinadas personas, o sea, los matemáticos, ¿verdad? En determinados ámbitos, universidades, institutos de investigación, etc. La matemática también tiene carácter social expresado en la comunicación, el análisis y el intercambio de información en términos matemáticos. Por ejemplo, si en el parcial les digo o les pongo como pregunta que me pongan 3 características que tiene la matemática como disciplina y de la actividad propia del quehacer matemático, ustedes ya las tienen aquí. Hay más, hay más características, pero yo no les voy a pedir todas las características, o yo no voy a venir a decirle escríbanme toda la Biblia de las matemáticas, porque no es el objetivo, sino que el objetivo es que vayamos rescatando lo más representativo de cada aspecto, ¿verdad? Entonces, también podemos mencionar que la matemática es una ciencia que ha evolucionado y evoluciona con el tiempo por el trabajo que realizan los matemáticos al cuestionar para sortear ciertos obstáculos, ideas filosóficas. También la filosofía estamos viendo de que tiene que ver con responder algunas cuestionantes. Entonces, por eso es que la filosofía está implícito dentro de lo que es la matemática también. También decimos que la matemática es potente para modelar situaciones extramatemáticas, cuestión esta que está en sus raíces. Tiene un modo también propio de hacer y un modo propio de pensar, que no solo pauta la forma de trabajo de los matemáticos, sino que también la asegura coherencia y cohesión. Bueno, hay otras características también, pero quiero que rápidamente veamos lo que es la relación entre la matemática científica y la matemática escolar. Respecto a la relación entre una matemática científica y una matemática escolar, se representan las siguientes cuestiones. Abordar la relación en el plano de la formación matemática a nivel educativo general y abordar la relación en el plano de la formación matemática a nivel de la escuela y en el aula, especialmente en lo que tiene que ver con el quehacer matemático. Al respecto podemos decir lo siguiente.
En la institución educativa interactúan, además de los saberes matemáticos, conceptos, propiedades y relaciones, todo un mundo de valores, creencias, historias y formas de relacionarse que se atraviesan constantemente. Esta matemática que se construye alrededor de la ciencia matemática y en el interior de la institución que llamaremos matemática escolar. Entonces, básicamente la matemática escolar es aquella que tiene implícito todos esos saberes matemáticos, ¿verdad? Como conceptos, propiedades, relaciones dentro de ese mundo. Historias que pueden relacionarse y que se atraviesan constantemente. Pensamos que la matemática vive en distintas instituciones. La que vive en la institución productora la denominamos científica y la que vive en la institución didáctica la que llamamos escolar. ¿Por qué llamamos didáctica o matemática didáctica a la que está dentro de la escuela? Es porque la que, por ejemplo, los profesores hacen uso de estrategias didácticas para poner un ejercicio o por desarrollar algún tema, ¿verdad? No lo hace simplemente a través del uso nada más de la pizarra y el plumón, sino que también hace uso de algunas estrategias didácticas para poder desarrollar los contenidos, como el ejemplo que nos ponía la compañera acerca de cuando a ella le daban matemática, ¿verdad? Lo hacían a través de la física. Entonces es una estrategia didáctica que se da dentro del área escolar y está a libertad del profesor poder hacer lo que sea necesario para que los niños puedan entender de una manera no aburrida el concepto que les quiere, o los procesos o las operaciones que les quiere enseñar a través de la matemática. Bueno, pero quiero que nos vayamos, bueno, ahí hay unas definiciones acerca de lo que son los enfoques de la enseñanza de la matemática. Y este es el primer enfoque, que es el estructuralismo. Y para el estructuralismo, la matemática es una ciencia lógico-deductiva y ese carácter es el que debe informar la enseñanza de la misma. El estilo estructuralista hunde sus raíces históricas en la enseñanza de la geometría euclidea y en la concepción de la matemática como logro cognitivo caracterizado por un sistema deductivo, cerrado y fuertemente organizado. Bueno, se lo estoy dando así rápidamente porque ya el tiempo nos ha comido un poco, ¿verdad? Pero bueno, les voy a dejar aquí los conceptos también, porque quiero que veamos un pequeño video antes de finalizar. El mecanicismo. Este estilo mecanicista se caracteriza por la consideración de la matemática como un conjunto de reglas. A los alumnos se les enseña las reglas y las deben aplicar a problemas que son similares a los ejemplos previos. Y el empirismo toma como punto de partida la realidad cercana al alumno. Lo concreto, la enseñanza es básicamente utilitaria y los alumnos adquieren experiencias y contenidos útiles, pero carece de profundización y sistematización en el aprendizaje. El realismo, el estilo realismo parte asimismo de la realidad que requiere la matematización horizontal, pero al contrario que en el empiricista, se profundiza y se sistematiza en los aprendizajes poniendo la atención del desarrollo de modelos, esquemas, símbolos, etc. Bien, entonces quiero que veamos un pequeño video y me dicen si se escucha. Creo que lo voy a poder poner. Me dicen si lo pueden escuchar el video.
Se escucha el video. ¿Lo No, pueden Lick, no se escuchar? escucha. No se No, escucha. no, No lo para nada. escucho. Vaya, No, entonces espérenme ahorita. solo se ve Lick, un... ¿podría mandarnos el link al WhatsApp para verlo nosotros? Yo creo que es porque tenía Yo ya lo, conectado yo ya no lo, copié. no lo escuché, pero no lo escuchaban entonces. No nos escucha. Vaya, espérenme, le voy a dar volumen para que lo escuchen. No, no escuchamos, Lick. Nada, Lick. No se escucha. Mm, bueno, espérenme. Pero sí tengo activado el micrófono. Pero a mí sí me escucha. Sí, a usted sí. Sí, a usted sí. Sí, Lick, usted sí. Vaya, quiero ver. No sé por qué no. No se escucha. No, no lo escuchan. Nada escuché. No, No, pues no se escucha, bueno, pero igual. Este habla el video acerca de la importancia de la. Bueno, qué lástima que no lo pudieron ver, pero igual creo que si copian el link, Ya lo tengo. ya lo copiaron, vaya, pueden hacer una captura y pueden buscar el video y se van a dar cuenta de la importancia de las matemáticas y habla de que actualmente se ha olvidado eh, enfocar sus objetivos o el objetivo de la educación en lo que es la matemática, ya que se ha olvidado de darle mayor énfasis a las matemáticas. Entonces, es necesario conocer el por qué es importante el, el producir gente con interés sobre las matemáticas, ¿verdad? Entonces, en ese video explica el por qué las matemáticas son consideradas como la matemática moderna o la matemática del futuro, o por qué la matemática es el futuro. Y ahí explica de por qué está implícito en todo lo que hemos venido tratando nosotros durante esta tutoría. Bueno, entonces creo que vamos a dejar hasta aquí la tutoría porque ya tengo la clase ahorita a las 10 supuestamente. Entonces, Lick, una pregunta. ¿Y hay grupo de WhatsApp ahí con esta materia? sí, sí hay. Ah, es que yo no estoy incluida ahí, no Yo sabía, como yo no tampoco. sabía las tutorías. Vaya, voy a dejar mi número Ajá. aquí para que me escriban personalmente y yo los agrego. Oigan, porque ya me tengo que ir. ¿A dónde lo va a meter a los avisos? Aquí se lo voy a dejar. Ese es mi número. No sé si ya Mm, le cayó el mensaje. no, No lo no se veo. ve No nada. veo. 24, 32, 64. Vaya, me escriben y me dicen, mire licenciado, yo no estoy en el grupo de WhatsApp, quiero que me agregue y me dicen su nombre y ya los agregamos. Ok,
Ese es 7224 3254. No, 32. espérame. En la última me equivoqué, permítanme. 7224 3265. Ah, Vaya, entonces me escriben y yo los voy a agregar con gusto al grupo de WhatsApp. Así que nos